Una vez tengo la forma general de mi cabeza resuelta, toda la geometría, entonces voy a comenzar a resolver ya la topología. En este caso la topología de mis ojos y de mi boca, que serían los elementos que más se moverían, más se animarían en este personaje. Voy a empezar por seleccionar los polígonos de los que yo quisiera partir. Para generar el ojo siempre va a generar la órbita gruesa, la órbita grande del ojo, y después la voy cerrando. En este caso partiría de estos polígonos, pero creo que necesitaría agregar una división vertical para poder crear la nariz también. Voy a venir aquí al Modeling Toolkit y con Multicut, oprimiendo la tecla Control, genero una división que me atraviese todo el sólido. O también lo puedo hacer por Edit Mesh en la opción Insert Edge Loop Tool. Esta herramienta también me permite dibujar o generar más divisiones en mi malla. Voy a simplemente resolver uno de los segmentos de mi rostro, no necesito resolver los dos. Entonces en este caso voy a venir con Vertex y a generar un octágono, una aproximación a la forma general del ojo. En este caso lo resuelvo de esta manera. Con la mayor claridad posible. Este sería el contorno de mi ojo. Aquí ya lo podría comenzar a generar. ¿Cómo lo genero? Bueno, una vez tengo la forma general, con la herramienta Extrude, acá en mi Modeling Toolkit, puedo comenzar a agregar geometría, a generar varios Edge Loop. En este caso lo voy a sacar un poco hacia afuera y voy a seguir extruyendo gradualmente, con paciencia. Voy generando la forma acá un poco hacia adentro, y si quiero continuar extruyendo puedo oprimir la tecla Shift y así voy generando más extrusiones. Voy ajustando la forma de esto, la forma de mi ojo. Siempre necesito generar varios edge loop. El ojo se resuelve con unos 4 o 5 edge loop para que me funcione bien. En este caso lo voy a escalar otro poquito hacia adentro, y este último segmento lo voy a eliminar, a crear un hueco, una órbita, para después insertar la esfera de la que ya habíamos hablado, en la que voy a comenzar a resolver la topología de mi ojo. Aquí tengo la topología resuelta. Seguramente voy a tener que comenzar a hacer algunos ajustes ya con respecto a la forma, para que el ojo se comience a ver de una manera mucho más realista. Para comenzar a generar más detalles, de pronto si quiero que el vértice, la parte superior, sea más notoria, pero de pronto quiero que la parte inferior no se evidencie tanto, entonces puedo comenzar a mover ya por grupos de aristas, por aristas, la forma general del párpado. Ok, vamos entonces ahora a mirar la parte de la boca. Ya tenemos resuelta la geometría en general del ojo. Entonces, ¿cómo resolvemos la boca? Bueno, en este caso siempre voy a modelar la boca entreabierta. La boca siempre debe tener un orificio para poder generar después la abertura interior. Entonces voy a seleccionar este Edge Loop y con la herramienta Bevel yo puedo duplicar, ¿sí? Puedo generar más segmentos, le puedo poner muchísimos más, en este caso solamente puedo hacer 2, y con Offset ajusto la separación de esas aristas.
Entonces aquí lo tendría, y una vez más voy a comenzar a mirar qué orificios, qué polígonos necesito para, la, para generar la forma de la boca de mi personaje. En este caso tengo un personaje con una boca muy grande, entonces voy a seleccionar todos estos polígonos y a eliminarlos. Siempre que modelo debo volver al 3D para ir verificando que haya borrado los polígonos que no haya borrado nada por detrás por error. Aquí tendría el contorno general. Ahora voy aquí con mi herramienta de mover a ajustar a ajustar un poco las formas, las aristas, para ir aproximándome a la forma de la boca que tiene mi personaje. Por lo general, cuando queremos modelar un personaje, nunca lo hacemos tan sonriente. Casi siempre vamos a recurrir a expresiones faciales más neutras. Perfecto. Ya tengo generada esta forma. Voy a ajustar un poco la parte de los pómulos. Ahora, con la herramienta de escalar, lo voy a escalar un poco, a separarlos, ajustarlos acá. Pero en realidad lo que me interesa en este caso es cómo genero la topología de mis labios, ¿no? Ya tengo generado el ojo, ahora necesito resolver la topología de los labios. Entonces voy a separar un poco más estos vértices para ir generando la forma de mi barbilla. Siempre voy buscando generar edge loops que sigan la anatomía del personaje. Siempre esto va a ser un trabajo de paciencia y de no desesperarse. Perfecto. Voy a comenzar entonces a generar más geometría para hacer los anillos concéntricos o edge loops. ¿Cómo los hago? Una vez más, mi herramienta Multicut, esta vez sin oprimir la tecla Control, sencillamente dibujando aristas, voy a comenzar a generar la forma concéntrica de mi boca. En este caso solamente necesitaría resolver la mitad, pero voy a generarla toda para ir viendo cómo funciona esto. Aquí he generado todo el edge loop, oprimo Enter y ahí tendría el edge loop de mi boca. ¿Qué problemas tengo? Bueno, casi todos los polígonos son cuadriláteros, menos los de los extremos. En este caso, esto es un triángulo y esto es un pentágono, un polígono de 5 lados. ¿Cómo puedo corregir esto? Muy sencillo. Vengo otra vez a Multicut y desde esta esquina de este vértice voy a ir hasta el centro del triángulo. Enter. Y cuando me doy cuenta, ya todos los polígonos se han vuelto de 4 lados. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte inferior. Esta esquina la uno al centro del triángulo, lo mismo en este extremo, esquina al centro del triángulo, y en este otro extremo. Después ya con mi herramienta de vertex ajusto un poco la forma y todos los polígonos de mi boca en este caso son cuadriláteros. Podría seguir agregando más aristas, volviendo a dibujarlas, ¿cierto? O dando doble clic voy en este caso a generar un bevel una vez más para que se me dupliquen las aristas, y seleccionando el edge loop interior lo voy a escalar un poco hacia adentro para generar el edge loop de la boca.
Siempre todo lo que voy modelando voy verificando en la vista en 3D cómo me está quedando. En este caso voy a moverlo un poco hacia adelante y aquí ya tendría los edge loop de la boca resueltos. Vale, una vez tengo ya definida la topología, voy a trabajar solamente sobre la mitad de mi cabeza. Entonces voy a venir aquí a mi vista frontal y en el modo de polígonos voy a seleccionar la mitad que no me sirve y a eliminarla. Siempre que hago ese tipo de operaciones verifico que haya borrado los polígonos que no me haya equivocado. Perfecto. Ya tenemos generado la forma en general. Vamos ahora en Edge a seleccionar solamente los polígonos de la boca para generar la abertura interna. Entonces, una vez más, en mi multicut yo puedo usar la herramienta de extruir, ¿cierto? Para comenzar a extruir el contorno, el borde de mis labios, y oprimiendo Shift puedo continuar haciéndolo. Voy a hacer una serie de unas 4 extrusiones y con mi herramienta de escalar las aplano para que me queden un poco mejor. Perfecto. Y en mi vista lateral voy a comenzar a escalarlas un poco para generar la abertura interior de mi boca. De pronto sea necesario mover algunas hacia arriba, controlar los vértices, lo que en este caso me interesa es que la forma general de mi boca por dentro quede como una esferita, como una cúpula interna, donde ya podría posicionar mis dientes o los elementos que yo considere necesarios. Voy a hacerla un poco más redondeada en la parte inferior y superior. Perfecto. ¿Qué más valdría la pena hacer? Bueno, probablemente estas aristas valdrá la pena unirlas. Para eso vamos a usar la herramienta Target Weld. Target Weld me funciona para unir vértices o para unir aristas. Voy a unir la arista superior con la inferior hasta cerrar todo el contorno de mi boca. Una vez que he modelado el interior de mi boca, entonces ya tengo generada la topología general de mi personaje. Seguramente voy a necesitar comenzar a detallar ya algunas cosas que vale la pena. Por ejemplo, este personaje tiene una barbilla muy marcada, entonces voy a extruir en la parte inferior algunos segmentos para generar esa barbilla. Siempre antes de comenzar a extruir organizo la topología, comienzo a organizar la forma acá con vertex para generar el contorno aproximado de la barbilla, y después en face genero la extrusión que considere necesaria. En este caso me voy a guiar por la vista frontal y voy a extruir un poco hacia abajo y con mi herramienta de escalar a ajustar esta forma. Aquí lo tendría. Si quiero,
pues puedo ajustar algunos edge para ir haciendo que esto sea gradualmente mucho más correspondiente, mucho más ajustado a la forma del personaje. Aquí lo tengo. Y lo voy ajustando siempre con paciencia. Aquí voy generando la geometría del personaje. Algo que siempre debo tener en cuenta cuando comienzo a generar extrusiones es que es muy probable que aparezcan caras internas. Esas caras internas las debo eliminar. Vamos ahora a generar la nariz, ¿no? Vamos a mirar qué polígonos me pueden funcionar para sacar, para extraer esa nariz, y de acuerdo a la morfología del personaje voy determinando si es necesario también extruir un pedazo de la frente. En este caso voy a ir haciéndolo. Aquí hay un corte, entonces voy a extruir aparte la nariz y después aparte el entrecejo, la parte de las cejas de nuestro personaje. Simplemente selecciono mis vértices, voy extruyendo y voy ajustando la escala de esos polígonos. En este caso solamente realicé una extrusión. Voy a soltar esto y a generar otra extrusión ya solamente de estos polígonos, y con mi herramienta de vértices comienzo a ajustar la forma para que se parezca más a las alas de la nariz de mi personaje, que tiene unas aletas muy anchas. Y probablemente más altas. Voy ajustándolo en la forma general. Probablemente aquí necesite ir ajustando esta forma más hacia acá. Voy a seleccionar los vértices y a moverlos en este sentido para ir generando la forma que yo considero que debe ir teniendo mi nariz. Seguramente por acá voy a necesitar generar la fosa nasal, entonces voy a seguir extruyendo, en este caso no hacia afuera sino generando una escala y luego hacia adentro. Aquí voy generando el contorno. Siempre que voy agregando aristas se va perfilando mejor la forma, entonces aquí lo puedo ir definiendo para que la forma no me vaya quedando tan cuadrada. Siempre voy ajustando gradualmente, si quiero moviendo, o con mi herramienta de escalar ajustando por grupos. ¿Qué más voy a extruir? Pues en este caso voy a coger también la parte de mis cejas, que quiero que sean bastante pronunciadas, y las voy a extruir también hacia afuera un poco, y
a controlar un poquito la escala con offset, que quede un poco más cerrada. Perfecto. Una vez más, lo que necesite corregir, pues lo puedo ir ajustando gradualmente. En este caso, estas aristas las voy a mover un poco hacia adelante, y este edge loop me va a mover hacia atrás y hacia abajo. Entonces ya va apareciendo gradualmente la forma que yo quiero imprimirle a mi personaje. En la medida en que yo voy moviendo mis aristas y voy mirando la vista en general, pues voy ajustando ya los detalles de la forma del personaje. En este caso la forma de la nariz, para que sea más aguileña, algo así. Ya ahí tendría la forma general. Siempre elimino las caras internas que me van generando las extrusiones. Perfecto. ¿Qué más valdría la pena hacer en este caso? Pues si yo miro esto en mi vista frontal, me voy a dar cuenta que hay elementos que se salen de mi eje central. Entonces voy a ajustarlos con mi herramienta de Edge, muevo lo que considere necesario, de pronto un poco hacia adentro, y voy a seleccionar todo el contorno externo de mi boca, todo el contorno externo de mi personaje, y con la herramienta de escalar, una vez más, escalo verticalmente, verifico que ya he seleccionado absolutamente todo, y lo escalo horizontalmente para que me quede acá siempre perfectamente vertical, y lo ajusto al centro de mi personaje. Los vértices que haga falta, pues los puedo también ajustar acá. Voy escalándolos y moviéndolos hacia el lado. Bueno, una vez ya tengo generada la forma general, voy a generar acá una simetría. Voy a hacer que mi cabeza, acá con la opción Mesh, en la pestaña Mesh, Mirror Geometry, vengo a las opciones, y en este caso voy a hacer que mi cabeza haga una simetría en el eje más X. Siempre activo la opción Merge with the Original y ya tengo hecho el mirror. En algunos casos puede que me fusione más vértices de los que yo quisiera. Entonces acá en mi Channel Box, en la opción Poly Mirror, puedo ajustar este valor, Merge Threshold, que es el umbral de soldadura. Yo podría ponerlo en 0.01, si es del caso, para que los vértices se unan, pero no los que están demasiado próximos. Aquí tendré la forma general de mi cabeza. Y en este caso ya podría de pronto añadir más geometría con el multicut, donde yo vaya considerando que pueda ser necesario, como por ejemplo en estos casos.
en algunos de estos elementos para posteriormente con mi pincel de escultura, el Skull Geometry Tool, poder comenzar a ajustar la forma general del personaje. Entonces, este pincel, cuando yo voy a las opciones, este es el icono, si le doy doble clic, él me muestra las opciones, y acá en Stroke existe la herramienta Reflection. Esto me permite que si yo afecto por un costado, la cabeza lo haga también en el eje contrario. Aquí debo mirar que el eje, el axis esté bien, y con estas opciones de pincel puedo ir ajustando el tipo de pincel y la fuerza que va a tener. Oprimiendo la tecla B puedo controlar el tamaño del pincel, y con la tecla M controlo el tamaño de la flechita que me aparece, que es la fuerza que va a tener ese pincel. Si en algún momento me arrepiento, con Smooth puedo suavizar el efecto de la herramienta, o acá tengo un pincel Delete, un pincel de borrador que borra las ediciones que haya realizado. Entonces así puedo ir gradualmente ajustando la forma general de mi personaje. Recuerden siempre que esta es una herramienta para realizar pequeños ajustes, para ir ajustando la forma, pero no es la idea es que la geometría general vaya siendo resuelta con con el movimiento de aristas. Esto ya me permite es pulir la forma un poco para hacer que se parezca más al personaje que tengo planeado.